Este es el tiempo de la resurrección. Oh, ya nomás It tenemos is una hora. the time of the Este es el tiempo de la resurrection resurrección de Jesucristo, of Jesus Christ. aquel que murió por ti, por mí, Of Jesus Christ that died for you and me, que pagó por los pecados paid for our sins del mundo. of the world. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo pagó el When we pecado say del mundo, Christ paid for the sins of the world, quiere decir que It means Él that murió por He died toda la humanidad, for all of humanity, pero eso no but significa it doesn't mean que todos somos salvos. that we're all saved. Jesucristo murió por nosotros en la cruz Jesus died for us on the cross para salvarnos a la humanidad to del save pecado. us, the humanity, from sin. Pero eso no quiere decir That doesn't mean que si Él murió por el mundo, that if He died for the world, quiere decir que todo el mundo está salvo. it doesn't mean the whole world is saved. Jesucristo murió Jesus Christ died por el mundo for the world, para que todo aquel que lo reciba to all of them who receive como Him, su único Salvador like their own Savior, sea libre de todo pecado. is free from all sin. Porque todo el mundo hoy en este tiempo Because the whole world in this time, y en aquel tiempo, and in those times, todos estábamos bajo la maldición del pecado. we were all under the curse of sin. Todos nacimos We were all born bajo el pecado. under the sin. Y hay reglas que no puedes brincar. There are rules you can't jump. Hay gente que, como los There are católicos, people, que bautizan a los niños Catholics, cuando that están baptize chiquitos. the kids when they're little. Entonces es irrelevante porque It's irrelevant cuando Jesucristo because llega when con Juan el Jesus Bautista, comes with John the Baptist, yo tenía 30 años I was 30. y él permitió que Juan el He permitted Bautista for lo John the bautizara. Baptist to baptize him. Entonces llegó el Then, Espíritu Santo sobre él, The Spirit, Y the Holy empezó a Spirit came caminar. over him, and he started to walk. 3 años. 3 years. he walked. Ahora resulta que he Now it escuchado, results that porque yo me he fijado que los I've noticed judíos that the quieren llevarse Jews toda la gloria want to take all the glory and everything. y quieren hacer creer And they como want que to ellos make tienen it la seem razón de like todo. they are right in everything. Pero yo siempre me he dicho But una I've cosa. always said one thing. Cuando Dios permitió que se hiciera When esta God Biblia, permitted for this Bible to be made, no era para los it judíos. wasn't for the Jews. Esta Biblia era para This nosotros, Bible is for us, los que no somos judíos. the ones that aren't Jewish. Entonces, si Dios permitió que esta Biblia, God permitted for this Bible, preferencia Reina Valera, preference King James Version, es la que tiene más es la que is the se one acerca that más gets to the closest a toda referencia de to la all Biblia. reference. Es la of que the ha hablado word. más claro. It speaks clearer than any other versions. La Reina Valera, y yo aconsejo King que James, busquen la Reina and Valera I advise you to look for King James para que la lean, so you can read it, porque al rato la van a quitar. because later on they're going to take it away so people don't read Porque it. ahora están haciendo nuevas Because what versiones they're doing now is newer versions, y están quitando muchas cosas de lo and que dice they're la Biblia. taking away a lot of the things of what the Bible says. El anticristo está metido por todos lados. The Antichrist is put in everything, Más bien even more el espíritu del the anticristo, spirit of the Antichrist, porque el anticristo todavía no ha llegado. because the Antichrist hasn't shown up yet. Y yo espero no estar aquí And I'm hoping I'm not still alive here when that happens, cuando eso suceda. or when it starts. ¿Sabes que la Biblia, You know en that the el caminar Bible de Jesucristo, and the walking of Christ nos enseña tantas cosas con sus discípulos? shows us so many things with his disciples, Y muchas veces nosotros no le ponemos atención, and a lot of things we don't pay attention. ¿verdad? Cómo caminó Jesús, How Jesus por walked, qué murió por nosotros, how he died for us, todo lo que sufrió Jesús por nosotros. everything that Jesus suffered for us. Y a veces nosotros los cristianos And sometimes us, the Christians, lo tiramos todo a la basura. we throw it away. Eso es bien terrible. It's very terrible. Todo lo que Jesucristo tuvo que padecer Everything that Jesus had to go through
para que nosotros pudiéramos ser salvos. for us to be saved. Y a veces nosotros, ¿verdad? And sometimes we No entendemos eso. don't understand that. Me estaba acordando yo de I Judas. was remembering Judas. Mucha gente dice que qué A lot pasó of con people Judas. say that what happened with Judas. Ahora les voy a hacer una pregunta. Now I'm going to ask you guys a question. Ya cuando voy a hacer preguntas, And ¿verdad? then go to the question part. It's tricky. Nicole se pone bien contenta Cole always gets happy when I start asking questions. cuando voy a hacer preguntas. Porque ella está, pues, Because she's todos on it. estamos. We're all on it. Mi pregunta es, My question is, ¿era necesario? La gente dice, was it necessary? la gente dice, People say, yo quiero saber qué opinan ustedes. I don't know what you guys opinionate. La gente tiene la idea People have the idea de que Dios that God puso a Judas ahí. that put Judas there in placement of what was Que done. la gente dice que Dios say that God escogió a Judas Chose Judas para entregar al maestro. to betray him. Yo me pregunto, ¿qué opinamos? ¿Qué opinan I ustedes? ask, what do you guys think? What's your opinion? Dios puso a Judas Did God put Judas para que entregara a to Cristo. betray Jesus? Si se supone que If Dios supposedly God, es un Dios de amor the God of love, y que Él no quiere que nadie se pierda. doesn't want anybody to get lost. Pregunto, I ask, ¿Dios escogió a Judas did God choose Judas para entregar a Jesucristo? to turn in Jesus Christ to the Ahora, Romans? ¿se salvó Judas? Did Judas get saved? Ahora, Pedro, otra Now, pregunta. Peter, another question. Pedro Peter negó a Jesús. denied Jesus. Y dice la Biblia And the Bible says, que todo aquel que negara al Hijo everyone who denies the Son niega al Padre. denies the Father. ¿Qué pasó con Pedro? What happened with Peter? Pedro se arrepintió y pidió perdón. He repented and asked for Lloró forgiveness. amargamente. ¿Y Judas? And Judas, he did not repent. ¿Y Judas? Ándale, completa el And otro. Judas, Andas muy fierón. and Judas, ¿Y Judas? and Judas, Yo pienso que a Judas, I como think cada uno de that nosotros, Dios nos Judas, escogió like the rest of the 12, Jesus, Jesus chose them y Él for a conoce reason. And he knows our nuestro hearts, final he knows our de nuestra end vida. of our life. No, Él no conoce nuestro final. Porque, O sea, espérate, We siempre hay Always que have acordarnos to remember del libre albedrío. free will. Bueno, a ver. Pero cuando Dios nos escoge, When God chooses Él ya us, sabía que Judas he knew that Judas tenía ese had that cosa que era de robar dinero. personality in him of Es como a thief. nosotros, ¿verdad? It's Dios nos like us. conoce God knows us, y Él sabe en el aspecto and he de knows in que, the aspect en qué in where we are somos weaker débiles, from, in y what el city enemigo we lo are usa weaker from. Entonces, me estás enemy. diciendo que Jesús sí lo, So you're que saying Dios that sí lo puso a God Judas ahí did para place entregarlo. him there to cause him to betray him. yo pienso que sí. I think he did. Entonces, Dios es un mentiroso. So is God lying? Porque estás dando razón de Because you're que saying Dios escogió a Judas God para que chose muriera. Judas so y he se could fuera al infierno. choose, so he could die, go to hell by the betrayal. Es como usted dijo, es libre del albedrío. It's like you said, Por it's free eso, will. pero estás diciendo que Dios lo escogió para eso. God Entonces, si chose tenemos him libre for a reason. albedrío, And if you have free will, entonces Dios no escogió. then God didn't Nosotros choose. escogemos. We No chose, él. not him.
Ese es ¿ves? Ese es el problema que hay todo That's el the tiempo problem. con That's Judas. all the problem with Judas. ¿Qué opinan? Yo pienso que I think that Judas, lo que iban a entregar a Jesús, se iba a entregar. That was going to happen either way. Not either by Judas or somebody else. That was going to happen no matter what, because it has to happen. History has to happen. But Judas chose, number one, Judas himself chose to betray Jesus. Now, you said Peter denied him. That was his mistake. Judas' mistake was to betray him. Peter made up his mistake by he asked him for forgiveness. And then when Jesus left, he continued. Él continuó y agarró más gente. So ¿cómo se dice? He fixed his mistake. But Judas, he either had a choice to do it like Peter, fix it, or run away and do something bad. So we do have free will, and I think Judas, que él escogió el peor choice que hizo es try and kill himself. En vez de ir con los demás, de, hey, I'm sorry, forgive me. Jesus, forgive me, I turned you in. But everybody did something wrong, but él escogió su path. God no dijo, hey, do this and do that. From what I read, por las movies that I saw, Es exactamente lo que acabas de decir, es exactamente what you lo que said yo digo. is what I was saying. Exactamente. Exactly. De que iban a aganchar The a point was Jesús, that they were lo going iban a to betray entregar. Christ, they were going to crucify him either way, no matter who gave him up. Yo también, porque estuve hablando con Because otras I was gentes talking to other exactamente de people Judas. exactly about Judas. Y yo les decía, no, And I would tell them, no. es que no precisa, es más, ¿cómo lo entregó? How did Judas? Dice, no, es que él fue, ¿verdad? Y le dio un beso, He said and sí. gave him a kiss. Sí. Yes, he did. A kiss of death. Pero, But ¿sabes por qué? Porque you era know de why? noche. Because it was nighttime. No, porque me dice, No, no, because es they tell que me, no, no it's toda la gente because lo not conocía. everybody Y knew por eso fue him, so Judas Judas went over there to identify him a with a entregarlo kiss. con un beso. No, No. el asunto The de lo que situation sucedió that happened was es que Judas fue en la is noche that Judas went at night. y él le dijo, And he told them, y si leemos, if you es que por read, eso hay que leer. because you have to read. Si leemos, dice If you read, que it era de says noche, that dice, it was at night. y dicen los alguaciles, And the ¿y guards cómo were vamos like, a how are we saber going to quién know es who he is at night? si es de noche? If it's nighttime, No quiere decir it doesn't que mean no that sabían they quién didn't era. know who Jesus was. A lot of people knew O who sea, Jesus was. usaron, So they used ¿me entiendes? the kiss O tactic sea, to find out. Judas es un poquito night. irrelevante, Judas is a little irrelevant to porque us. lo que Judas This is hizo what fue Judas haciéndolo, él haciéndolo por Him su doing it voluntad, with his no with his porque voluntary, Dios not because God haya placed escogido them or a chose them. Judas para entregar He a chose Dios, to a Jesús, choose to give up Jesus. de una forma u otra, One way or another, en otro in tiempo, another time, in another lo day, iban a aganchar, they were porque going to crucify him si either leemos way. la Biblia, If you read the Bible, dice la Biblia que todo el tiempo buscaban que every time they always seek what? matarlo. They always were trying to Todo el kill him tiempo, anyway. They were always ¿cuántas looking for veces, something. How many times? How cuántas many veces times no trataron did they not de try apedrearlo? to stone him? Montón de They veces. tried a whole bunch of Y él times, se escapó. and he O got sea, away with it. ya sabían ahora. They already knew. No podemos decir que no sabían We can't say that si they él didn't estuvo know. a todos lugares. If he was in, Jesus was everywhere. He went to a lot of places. Ya lo conocían, ya They already sabían knew quién him. era. They knew who he was. ¿Sí se acuerdan que a veces decía, hey, allá You know, anda they would say, Jesús, hey, Jesus is over there. allá anda el Nazareno? The Nazareans over there. Oh, sí, allá anda They're like, yeah, haciendo he's over turba there. con la gente. He's over there talking ¿Sí to me people. explico? Ya sabían. Es más, cuando le ven decían, oye, este es He el said, Jesús hey, el que anda, is this ¿verdad? Jesus the one that's talking to ¿Qué everybody? decían? Que andaba, I would say that que andaba levantando a la he gente. was raising up people. Ya lo conocían. They already knew him. El asunto de Judas The thing with Judas was, es como era avaro, since he was
greedy. ahorita vamos a And leer, we're going to read. porque es bien It's interesante, very interesting. porque muchas veces la gente Because a lot of vemos people, la crucifixión de the Cristo, crucifixion of Christ, pero no vemos los que están but we adelante don't see the one that's in the front. y lo que pasó alrededor And de él. and the things that happened Porque around him while he was crucified. No nada más podemos aprender Because we can't only learn de lo que él dijo of what he o said de lo que él hizo. or what he did. Todo es un aprendizaje It's all y debemos de learning. aprender And también we should qué learn pasó as con well Pedro, what happened qué with pasó Peter, con Juan, what el happened with amado, John, the loving, qué pasó con what Judas. happened with Judas. Todo eso es una enseñanza. All of that is a teaching on its own. Y cuando nosotros hoy que And we que read recordamos today that we remember la resurrección de the Jesucristo, resurrection of Christ today. debemos de We analizar should todos los analyze puntos. everything, all the ¿Y points. ves por qué And les see dije? why I told you. Porque a veces la mayoría Because de la the gente majority of cree the people think que Dios that God puso a Judas ahí placed Judas there intencionalmente intentionally para que Judas se fuera al infierno. so Judas Y could no go to es hell. así. And that's not it. La avaricia de The Judas, greed hay que of acordarnos, Judas, we have to remember, y ahorita lo vamos a leer, We're gonna Judas era read el it. tesorero. Judas was the treasurer. Ahora, ¿sabes qué me doy cuenta yo hoy You know en what estos I've noticed tiempos? today in these times? Que allá afuera hay muchos Judas. There's a lot of Judases out there. Hay mucho evangelista, A lot mucho of pastor evangelists, a lot of que pastors son Judas. that are Judas in their own. Y in their own Judas deed. And Judas Era anticristo. was Antichrist. Y ahorita en este tiempo And today, hay mucha in this gente que time, está en la there's a iglesia lot of people that are y in son the church, anticristos. and they're Antichrists. Tienen el espíritu del anticristo They have the spirit of the estando Antichrist adentro de la iglesia. being inside the church. ¿Por qué? Why? Porque hoy en este tiempo, más Because en today, este in this tiempo, time, even more in this time, hay gente que se quiere enriquecer con there el are people that want evangelio. to get rich from the gospel. ¿Qué es lo que quiso hacer Judas What did caminando Judas con Jesús? try to do walking with Christ? ¿Qué quiso hacer? What did he try to do? Enriquecerse. To enrich himself. Pongan atención. Querían, He por wanted si algún día to- te dicen, and one oye, day they tell you, hey, pues qué malo es Dios, ¿verdad? God is really ¿Cómo puso a bad. Judas? No, How did he párate. place Judas? No, wait. Para empezar tienes que leer. To begin with, you have to Y la read. gente no lee, se deja People llevar por lo don't que read. dice. Let themselves go for what it says. Es como hoy el coronavirus. It's like today, the coronavirus. Fui a la AutoZone a comprar algo I went to the AutoZone to buy something. y sí, pero cierran a las 7:30. Oh, they close at 7:30. Y es cierto lo que dice Paco, It's true, en what Paco estas áreas says, todavía, in these areas, yo fui a la AutoZone de I aquí went to the AutoZone here. y todavía ahí no han puesto They que haven't put you have Sí, to wear a barras. mask and ya bars. no, ya tienes que Over estar, le there, digo, oye, le digo, yo tengo que Over ver there, lo que, like, I lo have que to quiero, see what I want. tengo que acercarme. I have to get close. Entonces allá en el Guero, So yo there conozco a you un go. muchacho que está ahí I know a young man that's there. y sale el manager And the todo manager tapado, comes out and he's all covered up with the gloves and the mask, como que va a operar. like he's going to operate. Eso no on sirve de somebody. nada. That doesn't help you in anything. Rápidamente déjame decirte, estamos Let me hablando de la tell you resurrección de quickly, Cristo y we're estamos talking about the hablando resurrection of Christ, and we're talking about, de Judas, después hablaremos de Pedro. but we'll talk about Peter. Pero déjame decirte una cosa, Let me tell bien you one fácil. thing real fast. La gente ignorante The va afuera, ignorant se people pone go guantes, outside, they put on gloves, right? right? Agarra los carritos, They grab the little carts, agarra las frutas, grab the fruits. se supone que ya trae ahí todos los Supposedly virus, that ¿no? all the viruses in the gloves anyways that you're grabbing stuff with. Ya agarró todo. Grabbed everything. Y luego llega a pagar, ¿qué es lo When que he goes hace? to pay, what does he do? Agarra la cartera, He grabs his wallet, opens it, agarra el celular, he grabs the cell phone. fíjate. Cartera, Wallet, dinero, celular. cell phone. Llega a su carro, He gets to his car, puts it all in there, takes off the gloves. right? That's what happens. Y todo lo que agarró And con los everything that he guantes. grabbed with the gloves.
Deja los guantes tirados porque los tiran. So they throw it away. They throw the gloves away after. Se sube al carro, You get to the agarra la car, cartera, grabs the wallet, agarra el teléfono. grabs his phone that he grabbed with the dirty gloves. Para que veas la ignorancia. Just so you can Cosas see the para mí, ignorance, cosas tan things pequeñitas so que no small funcionan. and they don't Por eso yo work. le dije, That's why I told yo le dije a them, esta persona, la "Hey, mascarilla the mask, y los guantes the no gloves, funcionan. they don't work. La mascarilla son The para mask aquellos is que for ya les those detectaron el that they've coronavirus already y que had the virus, aquellos so they can tienen que tenerlas have a puestas mask and they don't spread it para out. que no tú, Not you, porque tú no tienes el because you don't coronavirus. have the corona. Y si anda por ahí, eso And no if te it's va a floating salvar. around, that's not going to save you. Por eso te digo, los noticieros y The todo, ¿me news and entiendes? Se everybody, empiezan a They contradecir. start to contradict one another after a Yo me while. imagino ya la gente con You can tapabocas imagine y con the los mask and the lentes y todos de goggles, así, y van a ir If todos they're así all a la in tienda. gown, they're going to be going to the store like that. Estúpido. It's very stupid. De que está el coronavirus, sí. Does the Y yo le dije a coronavirus este out there? muchacho, Yes. le And I dije, ya told estoy this young man, cansado de esto. Y él I'm me dijo, yo tired of this. And también. he told me too. He's like, I'm tired of it too. Porque todo lo que dicen en la Because tele, everything todo that te they say on the tragas. TV, everybody eats it up. Sabemos que Everybody ahí eats it up. está We know that y it is sabemos que there, tenemos que and we tener know that we cuidado. have to be careful and take care of ourselves. Pero ya está pasando. But it's already leaving. It's leaving. Pero lo quieren hacer But ahora. they wanna No, extend en it. estas 2 semanas, No, in these 2 weeks. que para que van a salir más, Because ok. there's going to be more. Okay. Y cuando pasen las 2 semanas, What si esté about otro when 2 weeks contagiado, happen? What if there's another ¿vas a decir lo mismo? They're gonna Otras 2 say the semanas, same thing otras, after pues 2 no, more weeks? ¿verdad? Every time they find Nunca somebody vas a that's acabar. contaminated, we're never going to end this. Entonces yo me doy cuenta cómo So la I gente realize how people, no se documenta, they don't document themselves. no ve nada más They que la don't pura see tele anything else, just the TV y lo que te dicen en la radio, and what they tell you on the radio. pero no checas. They don't check. Y yo le dije a él, And I told them, le dije, no te preocupes, esto ya va "Don't a worry pasar about una it. This is semana o gonna 2. pass 1 or 2 weeks." Le dice, ahora le dije, lo que yo He's quiero like, saber, le "What I want dije, to know is es a los culpables the de ones haber lanzado that esto. who are at fault Le for digo, ¿cómo van a launching this. hacer? How are they going to do it? ¿Cómo los van a castigar How are con they going tantas to punish muertes them que ha habido? with so many deaths that there's been? Dice, ¿cómo? And he's like, how? Fíjate la ignorancia. The ignorance. Le digo, sí, Told him, yeah, este virus This fue virus mutado was mutated y fue lanzado por and it alguien. was thrown by somebody. Eso no es natural. This is a natural virus. Como en México Like in son bien Mexico, they're ignorantes. very ignorant. En México son bien ignorantes. Mexico, they're very ignorant. Salen ahí, salió un You come out cantante of ahí, there, un a singer, ignorante como he's todos, ignorant ¿verdad? like everybody else. En México y en cualquier otro In lugar. any other place, Y actually. dice él, oh, And he tenemos says, que cuidarnos. oh, we have to take care of Según él, muy ourselves. filósofo. He's very, Según él, muy according to him, natural, he's trying to muy be all hablando de la naturalistic naturaleza, philosopher and talking about nature, de la madre of the tierra. mother nature. Y dice, este And ignorante he dice, says, oh, Oh, tenemos que cuidarnos de we esa have to take care of enfermedad ourselves from the sickness. porque la madre naturaleza Mother Nature está enojada, is mad ya está cansada. and is La tired madre of ni siquiera saben. what Mother Nature? They don't even know. Por eso ni siquiera saben de They dónde don't even know viene. where it comes from. A México ni siquiera saben, Mexico de los que doesn't estamos en even Estados know. Unidos, They're in the y ya me US, di and I cuenta already que no noticed todos that not everybody saben que fue lanzado a knows that it was propósito. launched on purpose. Y que alguien tiene And que that pagar por somebody todas has estas to pay muertes. for all these deaths. Y él se quedó, And he was like, oh sí. oh yeah? Y digo, claro, Told him, yeah. no sabía, dice no. We didn't know. He was like, No, "Oh, porque yeah." la gente nomás se come lo que People dicen en la just radio, los eat up amarillistas whatever they say on the news and y en radio. los news, They eat it all up. amarillistas. Y no, mucha gente ni And sabe people don't even know que eso está mutado, that it's mutated. que no es natural, It's not natural. que no está enojada la madre Mother naturaleza Nature is mad. y que alguien tiene que pagar And por that eso. somebody has to pay for that. Por todas esas muertes, For all those alguien tiene que deaths, pagar. somebody has to answer for. Volviendo a la resurrección de Cristo, Returning to the resurrection of Christ,
Yo creo en la muerte de Jesucristo. I believe in the death of Yo creo en Christ. la I resurrección de believe in the Jesucristo. resurrection Y of yo Christ. creo que Él me libra de todo And I mal. believe He frees me from all evil Porque Él dice que te libra de because todo He mal. says He delivers you from it. Yo creo que los que tienen miedo en este I believe the tiempo, ones that are afraid los que right tienen now in temor, these times they have, aún they're afraid of it. cristianos, Even Christians andan corriendo, are running from it. tienen miedo, They're entran en scared. pánico. They get into panic mode. Cristianos. Y Christians. se nos olvida que Él And we dice forget that He que no says importa cuál sea it el doesn't matter momento, what the Él moment cuida is. nuestra salida, He takes care Él of our cuida exit. nuestra He entrada. takes care of our entrance. El Señor dice al buen The Lord cristiano, says, the good Christian, ¿verdad? Que pues yo te voy a sacar I'm con going to bien. take you out with Y well-being, Él dice, y yo te voy a llevar con and bien. I'm going to take you with well-being. Así es que lo que pasó con Judas What happened with Judas, no tiene nada que ver. it has nothing to do, Judas no fue escogido. wasn't chosen for that role. Él escogió He entregar a himself Jesús. chose to turn in Jesus. Si él, dice And la he- Biblia, fíjate lo the que dice Bible la says, look Biblia. what the Bible says. La Biblia dice, It says, reprender al diablo rebuke the devil, y el diablo huirá. and the devil will flee. Pero para nosotros poder for reprender al us- diablo, For not rebuking the devil, ¿cómo tenemos que estar? how do we have to be? Derechitos. You have to be straight in the path. Y tú reprendes al diablo y el You diablo rebuke huye. the devil and he'll go. En este caso, In this case, Judas Judas era un avaro ladrón. was a greedy thief. Era un ladrón. He was a thief. Y fíjate, él And buscó a Jesucristo he seeked Jesus, para, según él, according to him, usar to lo use que andaba haciendo Jesús what Jesus was doing para él agarrar sus ganancias. to make his winnings. To take his Bueno, winnings. hoy en este But tiempo now in this hay time, un montón de Judas there's a whole ton of Judases en los púlpitos in the pulpits, y lo mismo, and it's the same outcome. anticristos. They're all Judas era un antichrists. anticristo. Judas was an antichrist. Y hoy en los púlpitos And now in hay the un montón pulpits, de Judas there's a ton of Judas. que nomás buscan el dinero, That they just que seek cuando están the arriba en money, el and púlpito, when they're up in the nomás pulpit, hablan de they dinero, only talk about money. no hablan del They pecado, don't talk about sin. no hablan del They don't infierno, talk about no, hell. hablan del dinero They talk about money. que Dios les puede dar aquí abajo en la tierra, But God can give it to them en here donde on se the earth, pudre, and where they can get en rotten, donde la polilla corroe. and where it corrodes. Entonces, hoy en este tiempo, today, más this que time, ayer, More than yesterday, más que muchos años atrás, more than a lot of years, hoy hay un today, montón de there's a anticristos ton of en los antichrists púlpitos, in the pulpits, trasquilando a las taking out ovejas. the sheep. That's hers. Oh, De los otros están aquí. Está más lejos. entonces, So, estamos viendo nosotros we're seeing que no hay argumento para there's decir no argument que to Dios say mandó a Judas. that God sent Judas. Dios no Yeah. escogió a Judas God para didn't que choose traicionara Judas al maestro. so he could betray the teacher. Judas Judas escogió lo que él quiso hacer. chose what he Así wanted to como choose. hoy en este Just tiempo, like today, this time, tú y yo, you and I, tú y yo tenemos el you libre and I albedrío, have free will, ya conociendo a Dios,
knowing God, ya conociendo a Jesucristo, knowing Jesus, de saber si seguimos con Él o and no. knowing if we continue with Him or not. Mateo 16. In Matthew chapter 16, Satanás anda metiendo la cola Satan is sticking his en todo el tail mundo, all over the place, cristianos with Christians o no cristianos. or non-Christians, Es más, a los cristianos más, even more with the Christians, porque como ya sabemos because we already know about him, la verdad, the truth, entonces Él quiere terminar con so nosotros he wants to finish para que it all, nosotros no sigamos so we don't expandiendo continue la verdad. expanding the truth. ¿Sabías eso? You know that. Los de Él son de Él, los del mundo son The de Él. people from the world, they belong to him. Y Él los mata already. cuando Él quiere y se los lleva al He infierno takes cuando Él them out quiere. whenever he wants to and drags them down with him whenever he wants to. Pero nosotros los cristianos, Él But va a us, the tratar de Christians, borrarnos he's going to también try del to mapa, más erase a us from the nosotros. map, even more so us. Mira lo que quiso hacer con Look what Pedro. he tried to do with Peter. 16, Mateo 16, 21 al 23. ¿Qué dice ahí? 16, 21 to 23, what does it say? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. ¿Qué hizo Pedro ahí? What did Peter do there? Pedro va a usar aún a los que están adentro. Peter was going to use even the ones that are in. Satanás But va a usar Satan was going to use aún a los que están adentro para hacer even the pie de ones that tropiezo. are in the word so they can trip. Pero ahí no está diciendo, He's not Pedro, saying, apártate de "Peter, mí, ¿verdad apart que no? from me." No, Digo, he's not saying apártate that. de mí, He Satanás. said, apart from me, Satan. O sea que Satanás So trató Satan de tried usar to suavemente, use fíjate. softly. ¿Qué le dijo? What did he Ay, say? Señor, no, Oh, Lord, mira, no, ten misericordia look, de have ti. mercy. Satanás nunca te va a hablar Satan feo. is never going to talk to you evil. Satanás no se te va a aparecer He's con not una gonna cola show y up with a cuernos. tail and horns. Fíjate lo que les dice aquí. Look what he tells them. Dice el 22. Look what 22 Entonces says. Pedro, tomándole He took aparte, fíjate, no delante de Not in todos, front of everybody. no. He took him Dice ahí, apart entonces Pedro, tomándole Peter took aparte, comenzó and began to rebuke a him, reconvenirle, o sea, como diciéndole, hey, saying, "Hey, piensa bien think lo que about va a hacer, Señor. what he's gonna do." Pero fíjate lo que usa Satanás. But look what Él he usaba uses. He el amor uses que le tenía a Jesús. the love that he had for Jesus. ¿Sí me entiendes? Fíjate cómo Satanás usa la compasión Look how Satan uses the compassion para hacer lo que él to quiere. do what he wants him to do. Por eso cuando sale ahí en la tele, That's why when ¡ay, they que come on mire! TV, Que they're los, like, "Oh, los niños y los my perros. kids and the Los perros. dogs. ¡Ay, pobre perro! Oh, ¿verdad? poor dogs. Mira cómo están. Look how they are. Dona $20 Donate $20. y te damos una camiseta And we'll para give que, you a shirt ¿verdad?, los perros sean so the protegidos. dogs are protected now. O sea,
Satanás siempre va a usar, Satan will always no todo el use, tiempo va a usar lo not malo, all siempre va a the time he's usar going to use ugliness and evil. lo bueno del corazón del humano. He's going to use para the good torcerlo. part of the heart to twist it Y en and este use it asunto, elsewhere. In this situation, Dice, entonces and Pedro then lo Peter apartó parted y comenzó a and began to reconvenirle rebuke him, saying, diciendo, Señor, fíjate lo que le dijo, look what he said, Señor, ten compasión de ti. so you have compassion of thee. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, ya Jesús ya les So había dicho. Jesus had already told them, Además, ahí, even then ¿me there, entiendes? Ya les había dicho He had que él told them tenía que ser entregado. that he was going to be given away. ¿Qué le dice más arriba? What does he tell them up top? ¿Qué dice el 21? 21 Dice, say, desde entonces "From that comenzó time forth Jesús began a Jesus declarar a sus discípulos, showed o to sea, his ya disciples, ya he le had había already dicho a talked to them. Pedro, He had already Pedro ya told Peter. sabía, He already knew. pero mira cómo hasta Satanás usa lo bueno del hombre, Look how Satan ¿verdad? uses Para the good things of torcerle el man evangelio. to twist the gospel. ¿Y qué dice ahí el Señor? What does the Lord Les say? dijo a los discípulos que era He told the necesario disciples that it was ir a necessary Jerusalén to go to y Jerusalem padecer mucho and suffer many things. de los ancianos, de los principales Of the sacerdotes elders, y de los chief priests, and escribas. scribes, O sea, a donde quiera que él iba, no matter where he le went, echaban, wherever he went, he would always complain porque a ellos no les gustaba because they didn't like que Jesús les dijera la that verdad. Jesus told them the truth. ¿A quién nos gusta que nos digan la verdad? Who likes us to tell us the A veces truth? nos dicen la verdad y si nos Sometimes enojamos, they tell you the truth and we get mad. ¿verdad? Decimos, mira, And das they un say, consejo y hey, dices, you mira, give esto some es advice, así. and you're like, Y hey, se this is enojan. like this, and then they get upset. Entonces él dice So que there he tenía que says padecer, dice that he had dice to ahí, suffer y ser muerto y resucitar al tercer and be día. dead and resuscitate on the third day. O sea, Pedro ya Peter sabía, already knew what was going to happen. ¿verdad? Oye, si yo soy Told Pedro If I'm y yo Peter, sé que él es el que and I Dios know ha he's the one traído, that God has brought, yo debo de estar contento y I'm seguirlo, gonna be ¿verdad? content and happy Y and follow him. recordar And remember que él dijo que al tercer that día he iba a said on the resucitar, third day he was going to resuscitate. pero no. But no, El enemigo entra en la the mente de enemy Pedro. enters in Peter's Por eso head. más abajo, mira That's lo que why le down dice below, Jesús. look what Jesus tells him. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate Turn, delante says de to mí, Pedro. Get thee behind me. No, No, he didn't say that. le dijo, ¿por qué? Porque ya Because Satanás Satan empezó a manipular already started to manipulate la mente. the Acuérdate que mind. todo es aquí, Remember that it's all in your mind. todo es aquí. It's all in your mind. Entonces Satanás So Satan empezó a manipular la started to mente manipulate de Pedro. Peter's mind. Porque acuérdate que a Satanás no le Remember that convenía Satan, it wasn't que convenient Jesucristo, ¿verdad?, was- fuera crucificado. was Christ to be crucified. Ah, It él no- wasn't no, él no convenient quería. for him. He didn't want that to happen. Entonces le dice el Jesús, So Jesus quítate tells him, delante de mí, Satanás, get away from me, Satan. me eres tropiezo, You are porque no pones la mirada en las cosas de because you don't Dios, put the sight in things of sino God, las del but hombre. in those that of men. ¿Qué fue lo que quiso hacer Satanás What did Satan allá en el Getsemaní cuando try to tentó a do Jesús? when he tried to tempt ¿Qué le Jesus? dijo? What did he tell him? No, hombre, mira, yo te doy todo He said, esto. I give you all this No, hombre, land. mira, ¿verdad? ¿Qué le I give dijo you a all Eva? that land. What did he tell Eve? Hombre, no te I creas. won't believe what Lo they que told pasa you es about que the fruit. It's that Dios no quiere que God seas doesn't como Él, want you to be fíjate. like him. O sea, como Él quiso ser y no le funcionó, He tried to be like God and it didn't fíjate work. cómo usa las Look armas how que a he Él uses the weapons no le that, funcionaron. that they didn't work for him. Pero la mente del humano ya me di But cuenta the que es mind tan of the débil human being is so weak que se dejan engañar they let themselves be fácilmente. deceived real easily. Acuérdate, Remember, Dios God no escogió does not, a Judas. he did not choose Judas. Jesucristo, de Jesus una Christ, forma u otra, in one way or another, lo iban. Sí, they were going to crucify him ahí le either tocó a way. Judas Judas por avaro. was there for greed porque ellos también pudieron haberlo capturado en el because they día. could have captured him during the day. Lo que te quiero decir es que What I'm trying to say is,
Aún en esto, Even in Dios nos this, está enseñando algo. God shows us a Jesús lesson. nos está Jesus enseñando is algo. showing us a lesson in all Y this. debemos de aprender, And we have to es al learn. revés. It's Con backwards Judas, with Judas. debemos de We aprender have to learn no ser avaros, not be greedy, no estar poniendo las cosas del not be mundo. putting things in the world. ¿Qué le dijo aquí a Pedro? What did he tell Peter? ¿Qué le dijo abajo? What did he tell him below? Porque no pones las miradas en las Because you don't cosas put de the Dios, sino en las cosas de view los in the gods of hombres. things, but in the things of man. Y And Judas Judas estaba was poniendo putting la his mirada sight on en las the cosas worldly things. de los hombres. Era He was un ladrón. a thief. Era el tesorero He was a y treasurer, era un and he was ladrón. a thief. Todo lo que le daban se Everything lo they would robaba. give him, he would steal Para part él. of it for himself. Bueno, es lo Well, mismo it's the con el same espíritu de anticristo Antichrist que spirit hay en las that iglesias. there are in the churches. Hay muchos There are Judas so many que usan el Judases púlpito that use the pulpit para robar y to trasquilar a la steal gente. from the sheep. Así o más fácil. It's like that or more simple. Mateo 13. Matthew 13, 1 al 3. ¿Qué dice ahí? 1 to 3. What does it say? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y él entrando él a la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. No, perdón. Es Juan. No, sorry, it's John. Juan 13. Perdón. John 13. My mistake. Sí, porque estoy leyendo yo y dije, ¿dónde estoy So I'm perdido? reading Que it, no my viene way esto ahí. lost that I don't see it. Es Juan 13. John chapter 13, 1 al 3. 1 to 3. Antes de las fiestas de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas de las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué es lo que dice aquí? What does it say here? Aquí es donde This is where aquí es donde nos damos cuenta we find out que Dios no puso a Judas, that Jesus didn't put Judas. ¿verdad que no? Si tú te das cuenta, So we find out lo que acabamos de leer atrás con what we Pedro read es back lo with Peter mismo. is the ¿Sí me same. explico? Es lo mismo. It's the same. Satanás quiso usar a Pedro, Tried to use ¿verdad? Peter ¿para qué? for what? Para que él no fuera sacrificado, para he que, wasn't para que sacrificed. a ver si oía To Pedro, see if Peter ¿verdad? Y Jesús desistía and de he ser would sacrificado know por of ti y being por sacrificed for mí. you or for me. Si Jesús no lo hubiera hecho, If Jesus didn't do ahorita it, y tú y yo estuviéramos you and I bien would have condenadotes, been very condemned and cursed, listos para ir al infierno. ready to go to hell. Entonces la muerte de Jesús So the era death necesaria. of Jesus was necessary. Pero ahí donde vemos las dos partes, ¿ves? That's why Ahora we see two entiendes. parts. Now you understand. Pedro lo tentó Satanás. Peter ¿Y tempted. qué le dijo Jesús? No. Apártate de mí, Satanás. Jesus said, apart to Entonces yo me imagino que Satan. Pedro So reaccionó. I imagine Peter reacted. Y le dijo, ¿qué And le he dijo? told him, what did he say? No estés pensando como Don't piensan be los thinking hombres. like the man Piénsalo would de think. arriba. Think about the heavenly things. En este caso, In this case, mira lo que dice. look what it says. Antes de la fiesta de Pascua, Before the feast of Passover, sabiendo Jesús que su hora había hour llegado has come. para que pases de este mundo al Padre, He should depart como out of this había world unto the amado a los Father. suyos que estaban en el mundo,
y los amó hasta el fin. where he loved his own in the world 2. to the end. Y cuando cenaban, And supper being ended, como el diablo ya, fíjate lo que dice, it says, aquí no dice, it y doesn't Dios, say, and God, ¿verdad? Ya le puso, como Dios lo escogió, God chose him. entonces Dios, ¿verdad? So Le dijo, God ¿verdad que no chose dice him. eso? No, it doesn't say that. No dice Dios, It doesn't say God. porque si entonces nosotros Because creemos then we believe que Dios escogía a Judas para que lo chose traicionara, Judas to betray him. entonces aquí no dijera el diablo, Then it wouldn't say the devil. dijera Dios. It would say God. Entonces Dios no condena a God nadie. doesn't condemn anybody. Nosotros nos condenamos We porque nosotros condemn queremos. ourselves because we want to. Ahora, aquí, Here, Judas, Judas. él pudo haber, no lo quiero hacer, no lo voy a do hacer, it. no lo voy a I hacer. don't want to do it. I don't want ¿Sí to me do it. explico? ¿Dónde trabaja Satanás? Where does Satan work? In your mind. Y dice la Biblia que, And the Bible fíjate lo que says dice. that what? Dice, y cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de The Judas devil had already Iscariote, placed into the heart of hijo de Judas Simón, Iscariot, que le Simon's son, entregase. to O betray sea, him. Satanás Satan le puso en el corazón a Judas, put it hijo to de Simón, que le his heart to entregase. betray him. Y Judas se And dejó. Judas let himself do it. Nosotros hoy tenemos el libre We today we albedrío. have the free will. Es lo mismo. It's the same thing. Satanás viene a tu mente. Satan enters your mind and Pero your ¿quién thoughts. decide pecar? Who decides to sin ¿Satanás after? te obliga? Satan makes No. you do it? No. Tú tienes el libre You albedrío. have the free will. Tú decides si You pecas o decide no whether pecas. you sin or not sin. Judas tuvo Judas el libre Have albedrío. free will to do so and not do so. Ahora, Dios iba a lavar God was going to praise los pies de los discípulos. the feet of the Y les disciples. vuelve a He was decir gonna ahí, wash them, ¿qué and dice el tells them 9, again. Paco? What does verse 9 say? Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10. Verse Y 10. Jesús le dijo, Jesus said to him, el que esté lavado Yeah, no it's fine. necesita "You did not sino see lavarse los wash pies, his feet, pues está todo Clean limpio every whit. y vosotros limpios Ye are estáis, clean, aunque no but todos. not all." 11. 11. Porque For sabía he knew que who should betray quien him. le iba a entregar, Therefore por eso said he, dijo, no "Ye were están not all limpios todos. ¿Ves? O sea, Jesús todo el Jesus tiempo. all the time. ¿Por qué Jesús sabía que era What did Judas? Jesus say? What did Jesus knew that it was Judas? Porque lo Because escogió. he chose him. ¿Por qué sabía Dios que, por qué sabía Jesús que era How did Judas? Jesus know that it was Judas? ¿Por qué? Why? Porque dice la Because the Biblia Bible says que no hay nada they are. oculto. There's nothing hidden. ¿Ves cómo el diablo See how the confunde devil toda la confuses Biblia? all the Bible and everything. Y por eso la gente anda toda And that's why everybody's descabezada. all over the place. No, la No. Biblia dice The que Bible no hay says nada There's escondido. nothing hidden from the eyes of God that He doesn't Y already él know. sabía. ¿Se acuerdan cuando And los he judíos knew. estaban Remember allá when hablando the de él? Jews were talking about Him, Y él sabía lo que estaban and ellos He knew diciendo. what they were talking about. O sea, Jesús sabía que él era porque Jesus knew él conocía los because he pensamientos knows tuyos. your thoughts. Y él conocía los pensamientos, He él sabía lo knows que the estaba thoughts. He knows pensando. what they were thinking. Pero eso no quiere decir que él lo It doesn't mean escogió. that He chose him. Por eso Jesús That's dijo, why Jesus ¿verdad? said, Que tenía que entregarlo. Mira He lo had que to dice más betray him. adelante. Look what it says. Mira lo que dice ahí, What it says in el 21 al 30. 21 to 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era? Juan. Juan, el amado. ¿Y A luego? este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Qué huele? Si tú te vas en el 13, If you go to fíjate lo que dice. 10, look what it says. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ¿qué dice? El diablo ya había puesto en el corazón. The devil had already placed into his heart. O sea, entró aquí, He ya entered in his pensó. mind, he thought about it. Si tú te das cuenta You acá, need to note ¿quién here, dice acá? what does it say here? ¿Qué dice ahí de Judas? What does it say about Judas? ¿Qué dice el 27? 27. Y después del bocado, ahí es otro And after the diferente. Satan dice? entered into him, Satanás and then Jesus said entró. unto him, "Thou dost-" O sea, acá, primero So in the other verses, it's to his mind. Primero se lo puso en la Placed mente the como a thought in his Pedro, mind like Peter. pero Pedro no dejó que But entrara. Peter didn't let it enter. O sea, fíjate lo que hace Satanás con el Look pecado. what Satan does with con the la sin, gente. with the people. Primero te lo pone aquí He puts it in your y head cuando tú first, dices and then when you say sí, yes, entra. and then it enters. Qué interesante, ¿verdad? It's very interesting. Por eso, si That's tú why aquí no if you in permites your head, nada, you don't let the devil get in. y no estamos hablando, And we're not o sea, talking puede ser about, cualquier it could cosa, be any little thing. odio, rencor, Hatred, amargura, resentment, bitterness, resentimiento, venganza, vengeance, todo. all of it. Cuando tú lo piensas, When you think pero no lo and apartas, you don't apart from it, cuando tú lo piensas y and lo you don't- aceptas, you think it, and then you esa accept amargura, it, ese odio, esa that venganza, bitterness, that hatred, that Él entra. vengeance, then he sneaks él no into puede it. entrar He cannot get in si tú no se lo if you do permites. not permit him. Estamos entendiendo, ¿verdad? We are understanding. Ahora, estamos right? entendiendo qué fue lo que Now le we're pasó a understanding quién, what happened to who? a Judas, ¿no? To Judas. ¿Verdad que sí? El 12, 1 al 8, ¿qué dice ahí, Paco? John? San Juan 12, John 12. nomás dale vuelta para atrás. John 12, 1 to 8. 12, 1 al 8. 1 al 8. 12, 1 al 8. Ok. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por los 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que él echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Fíjate lo que le dijo Judas, Look what Judas O told sea, fíjate, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjate lo que le dijo. him. Look what he told them. Esta mujer quería enjuagar, ¿verdad? Wanted Con el perfume, to wash with the perfume porque dijo que tenía que ser así, because she said it had to be that porque ya way iba a ser because he crucificado. was going to be crucified. Entonces, ¿qué dice Judas? And what Fíjate, does Judas say? dice, He ¿por qué no says, fue este perfume why vendido wasn't this perfume sold por 300 for denarios 300 y dado a los denarius pobres? Mentiroso, and give it to the poor? He was lying. mentiroso. He was lying. O sea, él era así, él era un He was like ladrón. that. He was a thief. He was Y cuando greedy. tú eres And malo, when you're bad, inmediatamente el diablo, cuando the dejas devil entrar al immediately enemigo, will let him get in. vas a seguir haciéndolo. Dice, ¿por qué no fue ese perfume vendido Why por was that 300 this denarios perfume sold for 300 pence y dado a los pobres? and given to the ¿Tú poor? crees que Judas You se really preocupaba think por los Judas was pobres? worried about the poor? No, mira lo que dice abajo. What it says underneath. Pero dijo eso This he said, porque not that he cared for the poor, se cuidara de los but pobres, because he was a thief sino porque era ladrón. and had the bag, and there was put therein. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora me pregunto yo, realmente, Then I asked myself, truly, ¿Dios lo escogió a él did para God que really entregara a choose Jesús? him to No, bring Jesus in? No. porque aquí nosotros vemos que él Because era here we un see ladrón. that he was a thief. Él tuvo oportunidad He had an de decirle al opportunity enemigo to no. tell the enemy no. Pero cuando vimos que But estaban when en la we see cena, that they were in the dinner, dice, ¿qué dice what dice does la it say? Biblia? What does the Bible say? Que el enemigo entró That the en su enemy corazón. entered O in sea, his heart. primero le puso, Firstly, ¿verdad?, he en gave la him the mente thoughts in his mind hacerlo. to do it. Y como él decidió And since he hacerlo, decided to do it, vemos we después see later on que Satanás entró en él. that Satan entered in him, Y ya sabemos and we know qué fue lo que le pasó. what happened to him. Ahora, Now, cuando después vemos nosotros when we see que después se arrepiente, he repents, ahí hay algo bien interesante. something very interesting. ¿Es verdad que dice la Biblia The Bible que says les regresó el dinero? he returned the Dice, money. sangre inocente es este dinero, no lo quiero. Said, innocent blood was shed with this money. I don't want it. Y los judíos le dijeron, And a Jesus nosotros told no them, nos importa. we don't care. Pero te das cuenta Did que you notice that en ese momento, en ese in momento, that moment, él pudo haberse arrepentido. he could have repented? ¿Sí me explico? Él entregó a Jesús, He gave up Pecó. Jesus. He sinned, pero él se arrepintió but he repented de haber, ¿verdad?, vendido a un inocente, a of sangre giving up an inocente. innocent for innocent blood. Pero no se arrepintió de lo ladrón But que era. he didn't repent from the thief that he was. Otra cosa hubiera sido. Por It eso would Dios have nos been enseña different. algo It's todo like el God tiempo. teaches us something all the time. Nos enseña lo bueno y lo He malo. shows us the good and the bad. Pero no que But Dios not that God haya tenido mano had ahí en ese a asunto hand in con that Judas, ¿no? situation with Judas. Porque cuando Judas se Because when arrepiente, Judas Judas repents, pudo haber dicho, Señor, Judas pudo could have haberse said- arrodillado. he could have kneeled, Y pudo haber dicho, Señor, He could have said, perdona mi Lord, ofensa, forgive my perdona mi offenses, pecado, y no lo hizo. forgive my sin, and he didn't do it. Corrió, He ran, se escondió, he hid. y como no sacó a Satanás de su Since he mente, didn't take out Satan from Satanás his head, empezó a Satan bombardearlo started con to sus bombard demonios him with his demons, inner y le metió el demons, espíritu de suicidio, and he slid in the spirit of suicide, y por eso se colgó. and that's why he tried to hang himself. O sea, Judas So Judas, tuvo una oportunidad he had an opportunity para salvarse to get saved, y no lo tomó. and he didn't take Porque it. si Judas se Because hubiera if Judas arrodillado would have kneeled y
Y le hubiera dicho al Señor, He would have said perdóname, to the Señor, Lord, por forgive el me, Lord, pecado que he hecho. for the sin that I've done. Dios lo hubiera perdonado. God would have forgiven him. Pero es el libre But it's free. albedrío. It's free will. Vamos a terminar y vamos a ver qué dice al Let's final finish de and Juan. see what it says at the end of John. Aquí vamos a ver cómo nosotros vamos a ver cómo Juan sí se arrepintió, cómo Pedro sí se arrepintió. See how John and Peter repented. Hay que acordarnos, You have to remember Jesús fue crucificado, Jesus was crucified. muerto por nuestros pecados. Y eso es lo que hoy estamos festejando nosotros, la Celebrating resurrección de today, Jesús, resurrection of Jesus. no la Not the crucifixión de Jesús. crucifixion of Jesus. Nosotros los cristianos, Us nosotros nos Christians, gozamos con la resurrección de we get Jesús. happy with the resurrection of Jesus. ¿Qué dice en Juan 21:15 John 21:15, al 18? 15 and 18. 15 through 18. Al 17, perdón, 15 al 17. ¿Qué dice ahí? 15 to 17. John 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Oh, ahí estaba Simón Pedro, ¿eh? Simon Peter was there. Simón Pedro se arrepintió. He repented. Y o sea, siguió al maestro. He followed Judas, the master. si se hubiera arrepentido, If Judas ahí would have estuviera. repented, he would have been there. Y luego, cuando And then, hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondiendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. oh, qué bonito, ¿no? Amén. ¿Cómo lo limpió Jesús? how Jesus cleansed him. ¿No has entendido? ¿Por qué le dijo 3 veces? Why did he tell him 3 times? Porque He él lo negó denied 3 him. He veces. denied him 3 times. Y por eso 3 veces se lo Three dijo. times he told him. ¿Qué le dijo? Pedro, What did ¿me he tell him? amas? Peter, do you love me? Y al final, ¿qué dijo al tercera vez? And what did he say Se the third entristeció, time? ¿verdad? He ¿Y became qué sad. le dijo Pedro? And what did Peter say? Tú lo We sabes We todo. know everything. Qué bonito, ¿no? Hay mucha gente hoy en este tiempo A lot of people today in this time que están en el púlpito trasquilando a las are in ovejas. the pulpit taking advantage of the sheep, Y déjame decirte que van a terminar como Judas. and they're going to end up like Judas, Porque Satanás because Satan. ha entrado en las vidas. Primero les puso. Ahora, déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Muchas de las A personas lot que of están en the los people púlpitos, that are in pulpits, es como dijo Pedro, es como it's dijo like what Pablo, Paul said, empezaron en el espíritu they started in the y spirit terminaron en la and carne. they ended in the flesh. Yo sé que muchos de ellos fueron I know a escogidos lot por of them Dios, were sí, chosen fueron by God. escogidos, Yes, pero se corrompieron. they became corrupt. Empezaron en el espíritu They started in the y spirit. muchos pastores y muchos A lot of evangelistas hoy en pastors este and tiempo evangelists today, empezaron en el espíritu they started in the spirit y hoy han terminado en la carne. and have ended in the flesh. ¿Por qué? Por lo que están haciendo. Because of what they're doing. Entonces, ahí el mismo espíritu de anticristo que le tocó a Judas, The same spirit that el touched mismo Judas is the espíritu que same tiene toda esa spirit gente. that all those people have nowadays. Avaros, Greedy, amadores no de Dios, lovers not of God. ellos aman el dinero, They love the money, igual que Judas. just like Judas, Esperando que nosotros no terminemos así. and waiting that we don't end up like that. Amemos a Jesucristo. Let's love Jesus. Hoy recordemos su Today remember resurrección His resurrection. y
que Él nos da a todos and that He gives una us oportunidad. all an opportunity Aún aquellos obreros que Even están those trasquilando a las ovejas. that are taking advantage of the sheep. Hoy te digo, I ask you or tell you, Judas Judas tuvo una had oportunidad an opportunity y no la logró. and he didn't. Él quería seguir He robando. wanted to Acuérdate, keep él era stealing. ladrón. Remember, he was a thief. No le importó Jesús. He didn't care about Jesus. Hoy hay mucha gente que está en los púlpitos, There are y no people hablan that de are in the Jesús. pulpits and they don't talk about Jesus. sino hablan del puro They dinero. talk about just money. Y Jesús And Jesus nunca habló de dinero. never talked about Jesús hablaba del money. arrepentimiento, He talked about repentance, del infierno, about hell, de la muerte, about death del pecado. and sin. Hemos terminado por hoy. We are finished for today. Hemos aprendido We have algo. learned something. Que no debemos de And olvidar we shouldn't forget el sacrificio the sacrifice que hizo Jesús por that Jesus nosotros. made for us. Nos veremos el siguiente We'll domingo. see you next Sunday. Si Dios nos presta vida, If God gives us estaremos aquí the con time ustedes, to be with you, llevándole la palabra sana de giving you the word Dios. of God. Dios los bendiga y nos veremos Bless hasta you. el siguiente And see you domingo. next Sunday.